mayoritariamente aprobada y la de la sesión 94 se pone a disposición de los miembros y nuestra querida secretaria en el día de su cumpleaños nos va a ofrecer la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la abogada de gabinete del ministro de Economía, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por compromisos previos e impostergables. Correo electrónico de la secretaria del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por medio del cual excusa la inasistencia a esta sesión del ministro CUB por razones de agenda comprometida en regiones. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Bueno, esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de dos proyectos. El primero, estamos obligados a votar el proyecto de neuroderechos, ya que según lo que me dice Soledad, seguramente por acuerdo de comité, está puesto mañana en primer lugar de la tabla para ser tratado en la sala. Y enseguida vamos a continuar con la votación en particular sobre el proyecto de obsolescencia programada. Sobre el primer punto, y tal como quedamos en la sesión anterior, dado que el diputado Víctor Torres, a quien saludo y que se acaba de incorporar, había sido de alguna manera el autor intelectual de la indicación que aprobamos en esta comisión y que fue a la sala, y luego iniciamos la discusión en particular, tuvimos varios invitados, y al final teníamos que había dos indicaciones que eran muy similares, pero tenían matices y un elemento adicional, y comprometimos trabajar con el diputado Torres y los asesores durante estos días, cosa que se produjo, y llegamos a una redacción de consenso, que es la que Soledad va a tener la gentileza de colocarnos en pantalla. Sí, podemos, ¿no? Sí, se va a poner presidente en este momento. Le doy lectura por mientras, de todas maneras. Bueno. Entonces, la indicación es de los diputados Toá y Torres y es para modificar el artículo único del proyecto de la siguiente forma. A. Incorporase el siguiente numeral 1 nuevo, pasando el actual a ser numeral 2. 1. Reemplazase el inciso primero por el siguiente. El derecho a la vida, la integridad física y psíquica y a la inviolabilidad neuronal. B. Sustituyese el numeral 2, que pasa a ser 3, por el siguiente. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. La ley establecerá los requisitos de restricciones que permitan asegurar su debido resguardo. De la misma forma, deberá contemplar los casos en que se podrá registrar o intervenir, y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. Eso es. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre esto. Tal vez el diputado Torres puede... Pásale el comparado. Sí, gracias, presidente. Bueno, la verdad es que no sé si aquí está la indicación tal. Sí, perfecto. Lo que pasa es que aquí trabajamos efectivamente una indicación con el diputado Toa, que establece dos puntos, digamos, en esta indicación. El primero, que modifica o reemplaza, digamos, el inciso primero, donde se incorporan elementos que fueron discutidos en la comisión y también que fueron planteados por varios especialistas que vinieron a exponer, ¿ya? Entre ellos el profesor Aldunat, incorporando, por ejemplo, el concepto de inviolabilidad neuronal,
¿ya? En el inciso primero del artículo 19 de la Constitución, quedando esta redacción de la siguiente manera: el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y a la inviolabilidad neuronal. Creo que eso nos permite poder precisamente resguardar, en primer lugar, eh, o sentar las bases de una normativa posterior sobre neuroderechos, siendo respetuosos precisamente de la actividad neuronal, tal como lo hemos discutido, y responde de mejor manera, a mi juicio, que la redacción inicial. Y en segundo lugar, hay un numeral 2 que pasa a ser 3, que ya desarrolla un poco más en la línea de las otras indicaciones que se habían presentado, donde establece que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida, integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. Y después dice que la ley va a establecer los requisitos, las restricciones que permiten asegurar su debido resguardo. De la misma forma, también deberá contemplar los casos en que se podrá registrar o intervenir, y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. Y eso es un elemento también, sí, súper importante, porque nos hacemos cargo del segundo punto que plantea el profesor Aldunate respecto del consentimiento. Siempre este tipo de intervenciones tienen que respetar la autonomía de las personas y, por lo tanto, su dignidad, y asociado a esto el consentimiento viene a resolver esta situación que, si no está, podría afectar entonces a las personas en ese ámbito. Así que me parece que ha quedado una redacción mucho más completa que la original y que nos puede ayudar a resolver los puntos que aquí se han planteado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Torres. Complementando un poco la explicación muy completa que ha dado, a nosotros nos parecía que incorporar el consentimiento de la persona afectada es una cuestión fundamental, ya que no estamos hablando de una situación finita en que conozcamos los límites, sino que estamos hablando frente a una potencialidad que se está desarrollando en el curso de los años, y nos pareció que siempre debe ser necesario resguardar la integridad de la persona sobre la base de su consentimiento en caso de una intervención. Yo quedo, no sé si Víctor comparte esto, un poco preocupado porque es un poco más extensa que lo que se pretendía originalmente, pero yo me convencí que está bien, porque la identidad, la importancia de estas definiciones creo que no pueden quedar al arbitrio de una ley, ¿no? De manera que creo que por ese motivo se justifica que sea un poco más extenso, sin ser exagerado, lo que aquí hemos presentado como indicación. ¿Se ofrece la palabra? No, para complementar, presidente, si me permite, yo comparto plenamente lo que usted dice, más allá de que haya quedado más extensa que la original y a lo mejor que lo que hubiésemos querido. Creo que desarrolla bien algunos conceptos que permiten resguardar derechos constitucionales de las personas, y a partir de eso, además, establecer algunos lineamientos para una futura ley, no siendo tan extenso como algunas otras peticiones habían, pero siendo a lo mejor un poco más de lo que quisiéramos originalmente. Yo creo que esta indicación resguarda de buena forma, insisto, los derechos de las personas, y se hace cargo, como usted muy bien dice, de una realidad no es finita, digamos, y que es incierta. Vamos a caer en un mundo de incertidumbre respecto del avance tecnológico, y necesitamos tener una legislación en torno a neuroderechos que dé cuenta de eso. Así que me parece que, yo creo, responde al menos de mejor manera que la propuesta original. Presidente. Sí, Tomás, por favor. Gracias. Sí, quiero afirmar también lo mismo. Creo que, si bien para ser parte del 19 es un poco largo, por otro lado estamos innovando. O sea, creo que es, hasta donde entiendo, primera constitución, o al menos en el caso nuestro, en que se está incorporando el tema de los neuroderechos. Por lo tanto, creo que es muy bueno dejarlo claramente establecido a nivel constitucional y no dejar espacio para dudas al momento que se legisla al respecto, ya un proyecto de ley.
Entonces, desde ese punto de vista creo que es correcto, aun cuando se alargue respecto de otros puntos del mismo artículo 19. Y un segundo punto, presidente, quería preguntar, no sé si el procedimiento lo permite y si los autores lo permiten, pero a mí me gustaría mucho suscribir también esta indicación. No sé si existe el mecanismo para hacerlo o no, pero de ser así me gustaría mucho porque coincido plenamente con el planteo. Gracias, Tomás. Por supuesto que no hay ninguna dificultad para que la suscriban los miembros de la comisión que estén presentes o que no estén en este minuto y lo quieran hacer posteriormente. Entiendo que es así, Soledad, ¿no? Sí, presidente, no hay inconveniente. Que se sumen los diputados que quieran hacerlo. Entonces me sumo desde ya, María Soledad. No, Tomás ya estaba listo. Yo me refería a los que no están. Presidente. ¿Está pidiendo la palabra José Miguel? Sí, señor presidente. Gracias. Gracias a usted. No, a mí me gustaría también suscribirla. Veo que la gracia que tiene esta indicación es que genera un muy buen marco. Conversaba en algún momento con el diputado Torres y él ha tenido, ¿no?, la buena visión de que esto quede, en el fondo, quede como marco teórico y estructura para cuando se desarrolle una nueva constitución. Y la gracia que tiene, justamente, que ustedes tuvieron o vislumbraron, es lo dúctil que es en términos de lo no finito. Y eso le permite también ir acomodándose y asimilándose a las nuevas tecnologías y a los nuevos conocimientos que existan. Así que, si me permite, el suscribirla, y por lo demás ojalá que la pudiésemos votar cuanto antes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. También suscribo, presidente. Muy bien. Patricio, no te había avisado. Muy bien. Si no hubiera otra intervención, Soledad, procederíamos a votar, ¿no? Sí, presidente. Votación entonces. Señor Castro. A favor, señor secretario. Señor Durán. A favor. Señor Hirt. A favor. Señor Rosas. A favor, señora secretaria, y feliz cumpleaños. Muchas gracias, diputado. Señor Torres. A favor, y me sumo a las felicidades para Soledad por su cumpleaños. Presidente. Por supuesto que a favor, para que este proyecto sea el regalo que le hacemos a nuestra querida secretaria. Vamos a proteger sus neuroderechos, entonces. Como dice el diputado Castro, que como está en sala para mañana, hay que hacer el informe hoy día. Ese es mi regalo. Presidente, por la afirmativa, 6 votos, aprobado por unanimidad entonces. Hay que nombrar diputado informante. Torres, pues tú, sí, ¿por qué lo vas a pedir? Sí, yo Señor presidente, iba a proponer lo mismo, que fuera ya, Víctor. Fantástico. Entonces, por unanimidad, si es que si que usted lo admite, pues, presidente. ¿Habría acuerdo? Diputado Torres, entonces. Muy Presidente, bien. se acaba de sumar el diputado Morán. No sé si querrá agregar su voto. ¿Perdón? Perdón, el diputado que se sumó el diputado Morán. Por si quiere sumar su voto. Diputado Durán, era para el caso que diputado Morán, perdón, para el caso que haya tenido la posibilidad de leer la indicación, para poder votar y eventualmente suscribirla si así lo estima pertinente. Presidente. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, diputado. se escucha. Sí, perdón. Yo la verdad es que hoy día tuve un problema de coordinación. Se supone que tenía que haber ingresado a otra comisión
y me acaban de avisar que tenía que volver a esta comisión porque el cambio no se había efectuado, así que le pido disculpas por no haber estado antes y preferiría no votar porque ni siquiera he leído la indicación. Muy bien. Muy, No sé si se puede. sí, Sí, muy, no hay problema, no hay problema. muy explicable. Presidente, entonces estamos listos con este proyecto. Muy bien. Déjenme buscar aquí en mi... en el segundo punto tenemos el acuerdo de continuar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Y para tal efecto tenemos la presencia de un invitado que habíamos acordado en la sesión anterior, que era con el objeto de ver, bueno, primero voy a presentar a los que están presentes, la directora de Chile Compras del Ministerio de Hacienda, señora Tania Perich Iglesias, al cual la acompaña el fiscal de la institución, don Ricardo Miranda Zúñiga. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y a la comisión le interesaría mucho, primero, tener una opinión general sobre este proyecto, pero muy en particular una cuestión que surgió en la última sesión, en que apareció algún nivel de duda si la sanción que se le aplica a las entidades oferentes por haber vulnerado este principio que se establece en la ley podría afectar negativamente las compras de alguna institución del Estado que tengan particularidades. Ahí algunos mencionamos el sector de la defensa nacional, en fin. Y entonces, como le digo, nos interesa en particular ese punto, pero en general la opinión que puedan tener sobre el proyecto. Por favor, tiene la palabra, directora. Presidente, antes de que le dé la palabra, directora. El diputado Sí, Castro, presidente. José Miguel. Gracias, sí. A mí me gustaría incluir dentro de la formulación de su pregunta, y entendiendo que es muy específico lo que nosotros estamos preguntando, que aparte de lo que es estas compras que podrían hacer, qué sé yo, que son súper especiales, Ministerio de Defensa o alguna cosa, a mí me gustaría incluir que se dio dentro de la conversación, a ver si usted también lo puede exponer, qué es lo que pasa con algunas empresas que tienen múltiples plataformas de venta en distintos productos. Ejemplo, Siemens, por ejemplo, tiene, qué sé yo, los escáneres o los TAC, y también puede vender computadores o podría vender teléfonos. Entonces, si es que los teléfonos presentan obsolescencia, ¿cómo dejamos las otras líneas? Inmediatamente quedarían fuera del espectro de poder licitar al Estado, lo que podría generar un problema. Y ese era, para mí, por lo menos, aparte de lo que plantea el diputado todavía presidente, para mí era como el freno, la pared que tenía para poder aprobar solamente esta indicación. Esa es mi única duda. Muchas gracias, presidente. Presidente, Gracias, José presidente, Miguel. un comentario también antes. Diputado Hirsch. Sí, es que así le hacemos las preguntas previas en este caso. No, lo que pasa es que algunos teníamos la duda contraria, y es si no está ya contemplado en la ley en su redacción actual, que es lo que a mí personalmente me parecía, y por eso creo que me llamó un poco la atención la legítima duda en todo caso. Pero si no está, y dejo plantear la pregunta, no está ya contemplada en la ley actual
la restricción y todas las condiciones que generaban la duda en esta comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Gracias por la invitación. Primero, yo creo que las preguntas que nos hacen los dos diputados van a ser respondidas en la información que hemos preparado. Bueno, como usted muy bien lo decía, me acompaña Ricardo Miranda, nuestro fiscal, porque si hay preguntas quizás más específicas respecto a la parte más jurídica, yo voy a pedir que Ricardo conteste. Pero voy a partir dando, yo diría, una mirada que hemos trabajado en conjunto con el equipo de Chile Compra. Nosotros creemos que hay que analizarlo desde dos perspectivas, y quizás están las dos cosas que preguntaron, ¿no? La mirada jurídica, por un lado, y por el otro lado el impacto estratégico que tendría una inhabilidad como esta puesta en el mercado público, ¿ya? Entonces, en el caso de la primera, yo diría que como primer aspecto y un aspecto muy general, y aquí voy a responder la pregunta del diputado, por su intermedio, señor presidente, al diputado Hirsch, esta inhabilidad no está incorporada hoy día en las inhabilidades que existen para no participar del mercado público, ¿ya? ¿Perdón? No, entiendo que esta inhabilidad misma no está, correcto. Claro. ¿Y por qué? Porque las inhabilidades que en general se han planteado son inhabilidades que tienen una característica más bien transversal a todos los proveedores, o sea, son características más bien generales, no específicas a un determinado rubro, a una determinada característica de una industria, que vamos a conversar en unos minutitos más. Nosotros pensamos que además desde la perspectiva procedimental, de cómo se podría constituir esta causal, lo que por lo menos nosotros revisamos no está lo suficientemente claro, y asociado además a la industria en particular, podría presentar ciertas características que no creemos que podría ser complejo una causal de esta manera. Nosotros buscamos un símil. Nosotros hoy día tenemos una causal que son las prácticas antisindicales, y que están en el mismo artículo que hoy día se estaría modificando, y si nosotros analizamos este caso, el Tribunal Constitucional la ha declarado varias veces o sea, inconstitucional. ¿Y por qué? Basado básicamente en que se aplica de manera directa por una sola comunicación. El tribunal ha dicho que es una sanción desproporcionada en relación con la falta y por hechos que pueden ser aislados, además, y es una intromisión de requisitos no atingentes, pudiendo constituir barreras de entrada para los procesos de compra. Entonces, nosotros hacemos también un poco ese símil. Esa sería desde la perspectiva más jurídica. Desde la perspectiva del funcionamiento del Estado y el impacto que nosotros creemos que una medida como esta podría tener, lo primero es algo muy genérico, ¿no? Aquí hay que entender que cuando hablamos de proveedor podemos estar hablando del fabricante del equipo, podemos hablar del proveedor del software con el que opera el equipo, o bien del distribuidor o del operador del servicio, por ejemplo, de telefonía celular. Entonces, hoy día nosotros en mercado público tenemos más de aproximadamente 450 proveedores que pertenecerían en alguna dimensión a esta cadena de distribución que hemos llamado, ¿no? Y que podrían potencialmente ser afectados por esta normativa. Y cuando analizamos este grupo de proveedores, vemos que le venden a más de 892 organismos en el Estado. Por lo tanto, hay una matriz aquí, relación proveedor-comprador, que es bien relevante. Y a la vez, no solo le venderían, por ejemplo, servicios de telefonía celular, sino que servicios tan estratégicos como data center, por ejemplo, impresora y suministros para impresora, computadores y tablets, enlaces de datos y telefonía fija e IP, call center, licencias de software, dispositivos médicos. O sea, nos damos cuenta que cuando tomamos una decisión sobre una materia como esta, podemos estar impactando de manera bastante más transversal al Estado si es que definimos una inhabilidad como esto. Solo también para que ustedes tengan una idea, en los últimos 18 meses se transaron en rubros como estos rubros que les estoy comentando,
más de 202.000 órdenes de compra, lo que representaron aproximadamente 784 millones de dólares. O sea, es importante para el Estado, ¿no? Quisiera destacar, tenemos la lista, pero voy a destacar los principales. Por ejemplo, el diputado nombraba el departamento, la defensa, por ejemplo, tenemos Dirección de Logística de Carabineros, la Subsecretaría de Salud Pública, Servicio Electoral, Senabas, Junji, como los 5 principales compradores, o sea, servicios que son absolutamente estratégicos para la operación del Estado. Como decíamos, el impacto tenemos también el listado de cuáles son los principales proveedores, por ejemplo, Telefónica Empresas, disculpen, Entel, Claro, importadora y distribuidora Arquimed, Dimer, o sea, nos damos cuenta que hay una variedad bastante relevante, ¿no? Y así otros. Los rubros más comercializados, servicio de comunicación IP, muy relevante por sobre todo en el servicio público hoy día, servicios de datos, proveedores de servicios de Internet propiamente tal, toner, mantenimiento y soporte de hardware, o sea, esos son los 5 rubros más relevantes. Como decíamos, el impacto que se produciría dado de que un proveedor, por un tema como una obsolescencia del equipo, no le pudiera vender al Estado por 2 años, impactaría importantemente la operación de los organismos públicos. Por ejemplo, quisiera dar también otro ejemplo, en el caso de las compras del Estado, que algunas son realizadas por Chile Compra u otras por las instituciones, en el caso de los equipos de telefonía celular, nosotros actualmente hoy no compramos equipos, sino que se adquiere a través del servicio de telefonía móvil con planes con arriendo de equipos o bien planes sin equipo, ¿ya? Por lo tanto, nos permite controlar la obsolescencia a través de las bases de licitación, ¿ya? Utilizando para ello distintas cláusulas que pueden estar relacionadas con la continuidad y niveles de servicio. Por lo tanto, podemos abordar desde la perspectiva de las compras públicas el problema de la obsolescencia en las bases de licitación. Entonces, resumiendo y como para dar una conclusión más final, nuestra visión y nuestra recomendación es no incluir esta indicación, pero sí imponer a las distintas entidades públicas licitantes el deber de establecer en las bases de licitación para la adquisición del servicio o de distintos equipos que pudieran verse afectados por la obsolescencia, el requisito técnico de no contar con esta, en los términos expuestos en el proyecto de ley, que por supuesto nosotros tenemos una opinión favorable, pero sentimos que es competencia, bueno, de otro organismo, pero de todas maneras para nosotros dentro del concepto de compras públicas nos parece que es favorable. De esa manera, cualquier oferta donde exista un producto con obsolescencia programada, que no estaría cumpliendo con lo que dicta la ley, se podría dejar afuera, o bien en la ejecución contractual, si se detecta una característica como esa, poder terminar el contrato por no cumplimiento de las bases. Esa sería nuestra opinión, señor presidente. Quedo, por supuesto, abierta a consultas para que yo la responda o bien nuestro fiscal. Bien, directora, muchas gracias. Presidente, el diputado Brito. El diputado Brito tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero de todo, excusarme de la ausencia en el proyecto anterior. Yo estaba presidiendo la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y acaba de concluir, así que me sumo ahora acá. Respecto a esto, agradezco la presentación. Esto es un proyecto que venimos trabajando de forma transversal y muchas gracias a la señora Tania por haber expuesto y también por la claridad con la cual nos orienta en la posibilidad de poder enmendar esto. Entonces, ahí le quería consultar si es que usted nos puede precisar mejor en qué términos considera que debiésemos ajustar el artículo del proyecto de ley que hasta el momento impide ser proveedor del Estado, pero que podríamos acotarlo a efectivamente los productos con los cuales se generó la eventual sentencia de obsolescencia programada. Si me puede ahí recordar que no alcancé a anotar y justo me venía instalando a la comisión, entonces fue como todo de una. Quiero anotarlo porque lo que queremos hacer es corregir específicamente ese artículo y poder continuar con la tramitación del proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jorge. Presidente. José Miguel.
un poco en la misma línea. A ver, primero que todo agradecerle la presentación, lo clara, lo precisa, y por lo demás, lo clara y lo precisa. La verdad es que da gusto cuando tenemos expositores que son o nos permiten dilucidar los problemas y darnos las soluciones también. Le agradezco mucho a la expositora, un gusto haberla escuchado realmente. Lo que usted nos propone en el fondo sería algo así, pensando en retirar esa, estábamos conversando recién con el diputado Brito, por supuesto que queda acotación de los demás diputados, pero quizás retirar entonces la imposibilidad de presentarse para los órganos del Estado como proveedores y incluir una indicación, podríamos sacar entonces esa y poner una que establecía los órganos del Estado deberán incluir la obsolescencia programada dentro de sus bases de licitación. Así de escueto podría ser y con eso ustedes podrían incorporarlo dentro de las atribuciones que usted me lo explicaba. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, le respondo a los señores Sí. diputados. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primero que nada. Quiero hacer una precisión. Lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos una inhabilidad, la inhabilidad es para el proveedor. Por lo tanto, aunque acotáramos por ejemplo, hoy solo es para este teléfono, etcétera, etcétera, cuando le aplicamos la inhabilidad al proveedor, queda excluido de cualquier oferta o de participar del mercado público, ¿ya? Por lo tanto, por eso es una parte súper sustancial de por qué nosotros no recomendamos esto. Entonces, no bastaría solo acotar el tipo de producto al cual se le aplicaría este concepto. Y respecto a la segunda pregunta, claro, nosotros apuntamos a que debería ser algo más apuntado a las bases de licitación. Y aquí me permito darle la palabra a, como se dice ahora, esa pregunta la responderá el fiscal, así que le voy a dar la palabra aquí, si me permite, señor presidente, a nuestro fiscal Ricardo Miranda. Muy bien, por supuesto. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, sí, como dice la directora, una alternativa que nosotros vemos como mucho más razonable, si se quiere, sería establecer en la ley la obligatoriedad o el deber de los organismos públicos de, en el evento que se estén comprando servicios relacionados con telefonía móvil, el evaluar o el exigir como requisito técnico el no contar con la obsolescencia programada cuando se establezcan los términos que establece el proyecto de ley, es decir, de una manera artificial y deliberada para acortar la durabilidad del producto, y sería un requisito técnico que, de no cumplirse al presentarse la oferta, incidiría en la inadmisibilidad de la oferta, es decir, la oferta sería excluida del proceso licitatorio, no podría ser seleccionada. Y por otro lado, si esta obsolescencia programada se advirtiese durante la ejecución del contrato, bueno, sería una causal de término anticipado que permitiría que la respectiva entidad pública compradora le ponga término al contrato y luego pueda acudir y ejercer todas las acciones que contempla el ordenamiento jurídico, incluso desde el punto de vista de la ley de protección del consumidor. Creemos que es una alternativa que resguarda el objetivo de este proyecto de ley, pero que no nos genera consecuencias tan gravosas y desproporcionadas en relación al funcionamiento del mercado público. Presidente. Muy bien, muchas gracias. Presidente. Diputado Hirsch. Gracias. Bueno, agradecerle a nuestro invitado porque me parece que es muy claro lo que plantean. Solamente una duda, a ver si incide o no. Se han referido a los aparatos telefónicos y yo lo entiendo porque en realidad sí estaba nombrado y especificado el proyecto inicialmente, pero mientras tanto en nuestras sesiones lo hemos ampliado, incluso queremos modificarle el nombre posteriormente y ya no está referido solamente a los aparatos telefónicos, sino que en general a distintos tipos de aparatos, herramientas, mecanismos eléctricos, electrónicos, etcétera. Entonces es mucho más amplio hoy día a los productos a los que nos estamos refiriendo nosotros con este proyecto. Quiero saber si eso modifica la opinión que tienen, si es aplicable lo que están planteando exactamente igual o cómo lo ven considerando ese factor. Gracias, presidente.
Por su intermedio, presidente, Sí, por respondo favor. al diputado Hirsch, no cambia. En realidad es verdad lo que nosotros también lo conversamos en términos generales. Lo que pasa es que el ejemplo que se daba, y también tratamos de buscar algunos ejemplos completos, pero el análisis es para cualquier equipo que pueda estar sujeto a obsolescencia programada. Muchas gracias. Hola, hola Pablo Ruiz. Quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, don Pablo, por favor. Bueno, estoy como en calidad de profesor acá, ¿ya? Y me especializo en temas de innovación y modelo de negocio. Y tengo experiencia también trabajando con multinacionales. Mi pregunta es que no esté, no significa de que no se pueda, ¿no es cierto? Que no sea necesario y construir algún tipo de recurso, de herramienta, ¿no es cierto? Porque dadas las condiciones actuales, no, tal vez, pero bueno, cómo sí, buscar el cómo sí hacemos qué, ¿ya? Entonces, dentro de eso, el cómo sí, ya sabemos, por ejemplo, de que hay algunos instrumentos como la boleta en garantía, que es un recurso que sí se ocupa, ¿no es cierto?, en Chile Compra. Eh, Sabemos también de que, porque hemos dado una vuelta completa, entonces sabemos también de que hay diferentes instituciones que van sobre, como el caso de SEC, por ejemplo, entonces van sobre el distribuidor y si el distribuidor es pequeño, entonces el distribuidor del distribuidor y así, ¿ya? Hasta llegar a puerto, ¿ya? Entonces, y por otro lado, experiencias, por ejemplo, en otros países desarrollados, hacen una segmentación por familia de productos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se toman temas sensibles como seguridad, el caso de Estados Unidos, en donde involucran para el desarrollo de tecnologías a ciertos proveedores, entonces hacen una subdivisión, no ven, por ejemplo, a una empresa como un todo, sino que las parcelan, ¿no es cierto? Y hacen un trabajo dependiendo del nicho específico del área que estén abordando. Entonces, es algo tal vez que podríamos contemplar y que sea una primera etapa para comenzar algún tipo de camino. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias, don Pablo. Directora, si quiere referirse al punto, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, nuestra posición respecto a no considerar esta indicación tiene que ver con la aplicabilidad a una inhabilidad. Nosotros de ninguna manera estamos diciendo que en el tema de la obsolescencia programada no sea válido o no haya que generar acciones en esa línea. Quisiera precisar, yo me refería en particular al tema de aplicarlo como una inhabilidad. Respecto al tema de las boletas de garantía, nuevamente volvemos, el instrumento que tenemos en las instituciones públicas son las bases de licitación, ¿ya? Entonces, efectivamente, cada institución, en esto no es Chile Compra, es la institución que compre, contrate el servicio, efectivamente puede cobrar una determinada boleta de garantía, si así lo expuso como una causal en su base, de manera de si se encuentra con una obsolescencia programada que no cumple con los estándares definidos en la ley, hacer ese cobro. No es Chile Compra quien administra eso, sí, me gustaría aclarar. Siempre el instrumento va a estar asociado a las bases de licitación que una institución pública define para la contratación de un determinado servicio o compra de producto, puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Ahora, uno ha visto ejemplos, en algunos países se cobran multa, pero etcétera, etcétera, pero el concepto acá es que estamos como también un poco encapsulando que el problema del mundo público se resuelva también en el mundo público, o sea, son las instituciones, en nuestro caso en particular tiene que ver con las entidades públicas que licitan o que compran alguno de estos servicios o productos. ¿Okay? La relación entre privados es más compleja de ver cómo, o sea, no podríamos cobrar una boleta de garantía porque hay un problema entre privados. Por
ejemplo. Eso, no sé, Ricardo, si tú quieres precisar, pero no tenemos la forma jurídica de hacerlo, no existe. Gracias, directora. Al inicio, usted mencionó la duda dado que en general estamos hablando de productos importados, en general producidos por grandes empresas transnacionales, etcétera. ¿Quién es el sujeto de la acción que contempla esta ley? Y nosotros habíamos aquí llegado a la conclusión, también sobre la base de lo que nos dijeron, usted no, me imagino que tal vez sí, ¿no? Tuvo conocimiento de la demanda que un grupo de consumidores hizo por la compra de teléfonos Apple. Y ahí la conclusión fue que quien tuvo que asumir la responsabilidad es el representante legal de Apple en Chile. No sé en otros rubros, primero no sé qué le parece esa concepción y no sé si en otros rubros esto también puede ser aplicable. Bueno, es complejo opinar sobre un fallo o una resolución como esa. Yo, en realidad, lo que tratamos de analizar desde Chile Compra es el impacto que ese tipo de medidas podrían tener sobre las compras públicas en particular, ¿no? Y la verdad es que inhabilitar a un proveedor, por ejemplo, haber inhabilitado a Apple dejaría a proveedores de servicios de celulares sin los teléfonos Apple, por ejemplo. O no podríamos comprar computadores directos. Nosotros además estamos haciendo esfuerzos también por ampliar la competencia en distintos rubros, pero sabemos que hay ciertos rubros que son concentrados. Entonces, especialmente en temas tan técnicos, ¿no? Entonces, si la inhabilidad que tiene por un problema específico se transfiere a un proveedor con la totalidad de la gama de sus productos, nos puede producir en otros rubros problemas de competencia y de provisión del servicio. Entonces, nuevamente vuelvo al punto. Hay que buscar, yo me atrevería a decir, otros canales donde podamos se castigue o la obsolescencia tecnológica, pero la inhabilidad en mercado público, la posibilidad de hacer transacciones o compras con el Estado, generaría un problema desde nuestra perspectiva, bastante más general y que puede impactar finalmente en nuestra propia operación, o sea, se nos puede complicar mucho. Eso, y tomo las palabras acá de don Pablo, no implica que no haya que poner sanciones, es solo el tema en particular de la inhabilidad que no nos parece procedente y que creemos que además se puede castigar a través de las bases de licitación el concepto de obsolescencia tecnológica y que un proveedor, el que se haya adjudicado el contrato, cometa ese error, va a perder el contrato y él se tendrá que preocupar entonces que en su cadena, independiente del lugar donde él esté, todos sus proveedores o sus distribuidores cumplan con esta característica, porque en el fondo pierden todo. No, Presidente, perdón, presidente, están llamando a votar en sala. Ya, De hecho, por eso los diputados que estaban acá salieron, no. parece, no Pero sé, el diputado Castro estaba tratando de redactar una indicación según lo que estaba diciendo la señora Tania. Entonces, ¿podría suspender un momento para que pueda ir a votar y luego? ¿No? Ah, no. No he dicho nada, volvieron todos. Ok. No. El diputado Castro quiere intervenir entonces. Sí, pero antes de eso, para no dejar inconclusa la respuesta a mi pregunta, yo no me refería a la inhabilidad, porque en eso estamos de acuerdo. Ya. Sus argumentos han sido
creo que convincente para todos, sino que genéricamente, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, dejemos de lado el sector público en este momento. La pregunta que nosotros nos estuvimos haciendo, ¿quién responde ante el consumidor? Y habíamos llegado a la conclusión, de acuerdo a esa experiencia que hubo con Apple, que quien responde es el representante legal en Chile. Era eso respecto a lo cual yo le pedía si quisiera Sí. comentar algo. Presidente, yo la verdad es que no tengo una opinión que prefiero, o sea, prefiero no responder, no responder su pregunta, sino que porque la verdad nunca no he revisado el fallo con nuestro fiscal, no tengo los antecedentes suficientes, me parecería un poquito irresponsable, dado que además represento una institución como Chile Compra, dar una opinión. Ok, está claro, muchas gracias. Gracias a usted. Había pedido la palabra Soledad. José Miguel Castro, presidente. José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, yo no voy a repetir las palabras que dije anteriormente con respecto a la expositora. Yo creo que fue sumamente claro. Terminó también por dejarlo aún más claro el señor fiscal. Lo que tengo yo, por lo menos, para la comisión es una propuesta para cambiar esa indicación. O sea, quizás votarla o cambiarla. Ahí nos podrá un poco esclarecer la señora secretaria. ¿En qué consiste esta indicación? Justamente lo que nos explicaba la expositora, de ponernos no en el eventual caso de que existe una obsolescencia y por lo tanto queden 2 años privados los proveedores que ya nos explicaron las consecuencias, sino que poner en el fondo la pelota antes en el caso de la licitación que tenga suscrito esto, a través de la siguiente indicación, que dice: los organismos públicos deberán incluir dentro de las bases de licitación la obsolescencia programada como inhabilidad para las postulaciones a estas licitaciones en el caso de productos eléctricos y electrónicos, y eso en base a cómo pensábamos cambiar el nombre del proyecto. No sé qué opina usted, señor presidente, y la comisión. Primero, preguntarle a los miembros de la comisión. Jorge, tú que has estado trabajando activamente en esto, porque hay 2 posibilidades: que esa indicación la acordemos en esta sesión. Veo que somos pocos los que estamos, o si pudiéramos abusar de la buena voluntad de doña Tana y don Ricardo. Nosotros tenemos un grupo asesor técnico que ha estado trabajando en este proyecto y no sé si ustedes tendrían dificultades en que se pudiera contrastar con la opinión de ustedes cómo quedaría esa indicación para el caso que ustedes tuvieran alguna observación que hacerle. O llegar a un acuerdo con lo que José Miguel está proponiendo ahora. Yo no estoy abierto a las 2 posibilidades. Presidente, Jorge, por acá, ¿le parece si nuestros invitados nos comentan la indicación que propone el diputado José Miguel Castro y si consideran que esto se hace cargo de los planteamientos que han realizado, entonces podríamos incorporarla? Lo que sí yo tengo mis dudas es que somos suficientes parlamentarios miembros como para votar. Ahí en ese caso yo igual me quedaría con la indicación redactada, ingresada, y en la siguiente sesión entonces vamos a materializar el ingreso de la indicación del sello de reparabilidad, que creo que vamos a tener que buscar ahí la forma de hacerlo porque el Ejecutivo hasta el momento no nos ha dado el patrocinio. Pero eso, presidente, ¿le parece si aprovechamos que están aquí nuestras invitadas e invitados y que nos puedan comentar, criticar, proponer modificaciones a lo que ha propuesto el diputado Castro, y de esa manera ya llegamos con la indicación acordada para la votación? Me parece muy bien. Solo yo tal vez le pediría a José Miguel si la pudiera leer de nuevo lentamente, porque tal vez en una primera lectura no hubo la posibilidad de tomar nota debida de ella.
Si pudiera, José Miguel, por favor, Mucho lentamente. gusto, con mucho gusto, señor presidente. Yo intenté sacar, bien básico lo que puse, pero intenté sacar un poco lo que nuestra expositora nos comentaba en un principio. Dice la indicación, los organismos públicos deberán incluir dentro de las bases de licitación la obsolescencia programada como inhabilidad para la postulación a esta licitación en el caso de productos eléctricos y tecnológicos. Repito, los organismos públicos deberán incluir dentro de las bases de licitación la obsolescencia programada como inhabilidad para las postulaciones a esta licitación, a estas licitaciones, en el caso de productos eléctricos y electrónicos. Bueno, sugerimos un pequeño cambio. En vez de hablar de inhabilidad, hablar de admisibilidad. Porque en el fondo no es que quede, es una cosa de lenguaje, no es que quede inhábil para licitar, queda inadmisible la oferta. Inadmisible. Okay. Claro. O sea, incluso el proveedor podría postular, pero cuando se analizan las bases, se dice esta oferta es inadmisible. Perfecto. Está incluido. Tiene razón, directora, para no confundirlo con la inhabilidad que habíamos estado viendo al inicio. Sí. No sé, José Miguel, como autor de... Directora, ¿usted quería agregar yo me allano plenamente y se la acabo de entregar a la secretaria, así que yo estoy... Ah, ya, muy sí, bien. Perfecto. Muy bien. Solo reforzar que además si eso no se cumple en el proceso de ejecución contractual, también se puede aplicar la cláusula. Por lo tanto, incluso si un proveedor por ABC lo hiciera después de la adjudicación, podría ser declarado, o sea, se podría terminar su contrato de manera anticipada. ¿Y eso, en su opinión, sería bueno consignarlo explícitamente o se pudiera considerar que está implícito? Aquí mi fiscal me está soplando, él dice que está implícito. que me siento orgulloso porque yo, sin ser abogado, tenía esa impresión. Sí, claro, yo prefiero que me soplen. Muy bien. Entonces tendríamos un acuerdo con la indicación. No tenemos quórum, Soledad, ¿no? Presidente, no, en este momento no. Bueno. Pero además que a lo mejor habría que encuadrarla bien para ver en qué parte exactamente va. En ese mismo inciso, como un inciso nuevo. Pero ya está escrita por lo menos. Bueno, como no tenemos quórum, igual estamos de acuerdo con la indicación y la parte formal de cómo incluirla, Soledad la tendría lista para la próxima sesión y la votaríamos en la próxima sesión. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, solo nos queda agradecer a la directora señora Tania, al fiscal don Ricardo, a don Pablo por acompañarnos una vez más, a Raimundo y a los miembros de la comisión, y reiterarle nuestros mejores deseos a Soledad por el día de su cumpleaños, y quedaríamos claro que mañana el diputado Víctor Torres será quien presentará el informe del proyecto sobre neuroderechos. Por tanto, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.